Habíamos visto el tema de conversión de unidades, dimos algunos ejemplos sobre conversión de masa a otras unidades, conversión de longitudes, conversión de fuerza, conversión de temperatura, dimos un ejemplo de conversión de presión y conversión de energía. En este video vamos a ver lo referente al análisis dimensional. Podemos decir que el análisis dimensional es una herramienta algebraica que los ingenieros utilizan para manipular las unidades en un problema. Los valores numéricos y sus unidades correspondientes, o que sean iguales, van a poder sumarse o restarse solo si las unidades son equivalentes o iguales. Vamos a dar un ejemplo. Nosotros podemos sumar o restar unidades compatibles como 5 metros menos 3 metros son 2 metros. Pero para el caso de 5 metros menos 2 segundos, ¿esto qué sería? Bueno, pues esto no se puede realizar o esta operación no se puede efectuar ya que metros y segundos son unidades diferentes. Para la multiplicación de unidades, aquí nosotros podemos tener 4 newton por 5 metros y esto sería igual a 20 newton metro y nosotros sabemos que un joule es igual a un newton metro, entonces son 20 julios o 20 joules. Aquí, como vemos, multiplicamos la fuerza por longitud y esto resultó en trabajo o energía, que es julios o newton metro. Ahora, para la división de unidades podemos tomar un ejemplo. Tomemos 6 centímetros por segundo. Esto sobre 8 centímetros. Obtenemos 0.75 segundos a la menos 1. Aquí vemos que al dividir una velocidad por una longitud, esto va a resultar en una inversa del tiempo, o sea, segundos a la menos 1, como lo mencionamos. Sobre la homogeneidad dimensional, nosotros sabemos que las ecuaciones que están correctamente construidas por nosotros los ingenieros deben ser dimensionalmente homogéneas, es decir, las dimensiones de los términos que se suman o se restan deben ser las mismas. O sea, las dimensiones del lado derecho de la ecuación deben ser las mismas que las del lado izquierdo de la ecuación. En caso contrario, no habría una igualdad y habría una inconsistencia en la ecuación. Vamos a ver una ecuación que se utiliza para calcular la tasa de transferencia de calor volumétrico a los tejidos en el cuerpo humano, específicamente en el antebrazo. Nosotros vemos que la J es la tasa de transferencia de calor volumétrico a los tejidos. Esto significa cuánto calor se transfiere por unidad de volumen. En azul nosotros estamos mostrando las cantidades base de las variables físicas, que en este caso la M mayúscula es de masa, L mayúscula es de longitud y la T minúscula es de tiempo. Entonces nosotros vemos que es masa por longitud tiempo al cubo. Para la siguiente variable, que es B punto por B, es la tasa de perfusión sanguínea. Esto tiene que ver con cuánto fluido o sangre fluye a través de un volumen de tejido en un tiempo determinado. Y las cantidades base que vemos en azul es una vez más M mayúscula de masa, L mayúscula de longitud al cubo y T minúscula de tiempo. Ahora, sobre la capacidad calorífica de la sangre, que tiene que ver con cuánta energía se necesita aumentar la temperatura de una unidad de masa de sangre por 1 grado de temperatura. Vemos que las cantidades base para esta variable es longitud cuadrada por tiempo cuadrado temperatura. Para la siguiente variable, que es la temperatura de la sangre arterial, que la denotamos como una T mayúscula sub A, vemos que su cantidad base está denotada por una T mayúscula, que es temperatura. Lo mismo para la temperatura de la sangre venosa, con una cantidad base T mayúscula de temperatura. Bien, ahora sí nosotros podemos hacer el análisis dimensional.
Primero vamos a tomar esta primera parte en azul y vamos a escribir entonces M mayúscula por longitud por tiempo al cubo, que está lo que vemos aquí, que es lo referente a esta J, y va a ser igual a esta siguiente variable, que es la tasa de perfusión sanguínea, que como vemos es M mayúscula por longitud al cubo tiempo. La siguiente variable es la capacidad calorífica de la sangre, que tiene estas cantidades base, que una vez más es longitud cuadrada, tiempo cuadrado, temperatura. Y esta diferencia de temperaturas entre la temperatura de la sangre arterial menos la temperatura de la sangre venosa, simplemente nos va a dar la cantidad base de la variable de temperatura. Y así vemos que obtenemos masa por longitud tiempo al cubo en ambos lados de la ecuación. Una vez más escribimos la ecuación de la tasa de transferencia de calor volumétrico a los tejidos y vamos a hacer su comprobación. Vamos a hacer primero una relación física. Nosotros decimos que el calor transferido a los tejidos lo denotamos como Q y puede ser descrito por el producto del flujo sanguíneo, que es B punto, la capacidad calorífica de la sangre, que es Cp, y la diferencia de temperatura entre la sangre arterial y la sangre venosa. Ahora, para encontrar la tasa de transferencia de calor volumétrico, o sea la J, dividimos el calor transferido Q por el volumen del tejido V. O sea, dividimos ambos lados de la ecuación. Este Q por V es lo mismo que el J, que es la tasa de transferencia de calor volumétrico a los tejidos. Así nosotros vemos que esta ecuación es igual a esta. Esta ecuación es importante porque nos ayuda a entender cómo el calor se transfiere en los tejidos durante la circulación de la sangre. En bioingeniería nosotros la podemos utilizar para la planificación de tratamientos como la hipertermia inducida o la hipotermia terapéutica, donde el control de la temperatura en los tejidos dentro del organismo humano pues va a ser crítico y vital. Bien, ahora vamos a ver el ejemplo de la ecuación de conservación de energía. Esta ecuación de conservación de energía se aplica para sistemas abiertos en estado estacionario y se expresa de esa forma. Esta ecuación nos va a describir cómo la energía se conserva dentro de un sistema donde la masa y la energía pueden entrar y salir. Por eso le decimos sistema abierto. El hecho de que sea estado estacionario nos referimos a que las propiedades del sistema como la masa, la energía, el volumen, etcétera, no van a cambiar con el tiempo. El primer término que se refiere al cambio en la energía potencial es la energía debido a la altura de bombeo de la sangre, en el caso de algunas aplicaciones que hacemos en bioingeniería, en donde podemos evaluar el trabajo del corazón bombeando sangre, por ejemplo. El segundo término, que tiene que ver con el cambio en la energía cinética, es la energía debido al movimiento de la sangre. El tercer término, que es el calor transferido hacia o desde el sistema, se refiere a la energía disipada como calor. Y el cuarto término, que tiene que ver con el trabajo realizado hacia y desde el sistema, pues es la energía usada para bombear la sangre, o sea, la energía usada por el corazón para poder bombearla. Esta ecuación se suma y se iguala a cero porque esto nos va a indicar un balance de energía. Vamos a desglosar cada uno de los términos. Vamos a empezar con la tasa de cambio de la energía potencial, o E sub P, que se define como
E sub P es igual a M punto, que es la tasa de flujo de masa en kilogramos por segundo. Y ahí lo que vemos son las cantidades base o las dimensiones, que es M mayúscula de masa por tiempo. También tenemos G, que es la aceleración debido a la gravedad, que es de 9.81 metros por segundo cuadrado, y ahí vemos las cantidades base o las dimensiones, tal como lo hicimos en el ejemplo pasado, donde tenemos L mayúscula por T cuadrada. Y tenemos también la altura, dada en metros, y su cantidad base o su dimensión es L mayúscula de longitud. Ahora, al representar las dimensiones de la ecuación, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Las dimensiones del cambio de la energía potencial nos quedarían como M mayúscula L cuadrada por T cúbica. Y nosotros ponemos en rojo el primer resultado parcial, porque al final lo vamos a sumar de la ecuación de conservación de energía. Hacemos lo mismo con la tasa de cambio de la energía cinética, que la definimos como E sub K punto es igual a 1 medio por M punto velocidad al cuadrado. Entonces tenemos M punto es la tasa de flujo de masa en kilogramos por segundo y sus dimensiones son M mayúscula por T. Y para la velocidad tenemos metros por segundo y vemos que las dimensiones son L por T. Haciendo el mismo análisis, vamos a obtener las siguientes dimensiones de la energía cinética. Como vemos las dimensiones de la energía cinética, obtenemos mL cuadrada por T cúbica y ese sería el segundo resultado parcial. En algunas ocasiones la tasa de transferencia de calor Q punto la vamos a expresar con esa ecuación donde tenemos la H, que es el coeficiente de transferencia de calor, tenemos la A, que es el área en metro cuadrado, tenemos la temperatura de los alrededores y tenemos la temperatura del sistema. En azul ponemos las dimensiones. Haciendo el análisis vamos a obtener lo siguiente. Así volvemos a obtener mL cuadrada por T cúbica y tenemos el tercer resultado parcial. La tasa de trabajo realizado W punto puede expresarse con esa ecuación donde tenemos P, que es la presión, dada en pascales, o Newton por metro cuadrado. Tenemos las dimensiones en azul, también tenemos el área en metro cuadrado y la velocidad. Una vez más vemos que el cuarto resultado parcial tenemos mL cuadrada por T cúbica. Ahora, si reemplazamos las dimensiones resultantes de cada uno de los términos de la ecuación de conservación de energía que tenemos con los resultados parciales, tanto de la energía cinética, energía potencial, la tasa de transferencia de calor y la tasa de trabajo realizado, reescribiendo la ecuación inicial, este sería el primer resultado parcial, el segundo resultado parcial, el tercer resultado parcial y el cuarto resultado parcial, y sustituyendo esos resultados, así demostraríamos que la ecuación es dimensionalmente homogénea. Vamos a ver un ejemplo de aplicación donde vamos a evaluar el flujo sanguíneo en un sistema cardiovascular. Nosotros supongamos que queremos evaluar el trabajo realizado por el corazón al bombear sangre a través del sistema cardiovascular. Para esto vamos a utilizar la ecuación de conservación de energía que vimos y vamos a ver las siguientes, o vamos a tener las siguientes condiciones para el problema,
donde el corazón bombea sangre a una altura, por lo tanto tiene energía potencial. La sangre fluye con cierta velocidad, por lo tanto tiene energía cinética. Se va a transferir calor al cuerpo debido a la fricción de la sangre con las paredes de los vasos sanguíneos. Y vamos a tener unos datos que van a ser la tasa de flujo de masa o M punto son 5 kilogramos por segundo. La altura H es de 1.2 metros. La velocidad es de 0.5 metros por segundo. El coeficiente de transferencia de calor va a ser HC de 100 watts por metro cuadrado Kelvin. El área es de 0.01 metros cuadrados. La diferencia de temperatura va a ser de 1 Kelvin. Y la presión P va a ser de 133.32 pascales o 100 milímetros de mercurio. Para esto nosotros sabemos que un watt es igual a un joule por segundo, o un julio por segundo. Y un julio por segundo es igual a un newton metro por segundo. Y esto es igual a un kilogramo metro cuadrado por segundo al cubo. Vamos a obtener primero la energía potencial. Con la ecuación que vimos anteriormente, tendremos que la energía potencial es igual a M punto por G por H. Y sustituyendo los valores, nosotros obtuvimos que de tasa de flujo de masa, que es M punto, eso es 5 kilogramos por segundo. La aceleración debido a la gravedad, ya lo vimos anteriormente, es de 9.81 metros por segundo cuadrado. Y la altura H es de 1.2 metros. Al hacer la cuenta obtenemos Seguimos con la energía cinética. Con la ecuación que vimos anteriormente, tenemos E sub K es igual a 1 medio por la tasa de flujo de masa, o sea, M punto por la velocidad al cuadrado. Y esto es igual a 1 medio, 5 kilogramos por segundo, 0.5 metros por segundo, esto al cuadrado. Y vamos a obtener 0.625 kilogramos metro cuadrado por segundo al cubo, que esto es watts una vez más. Ahora para el calor transferido, tenemos la ecuación que vimos anteriormente, que es Q punto igual al coeficiente de transferencia de calor por el área por la diferencia de temperatura de los alrededores menos la del sistema, y sustituyendo obtenemos y ahora para el trabajo realizado reescribimos la ecuación, que es presión, área y velocidad. Y ahora al aplicar todos estos resultados a la ecuación de conservación de energía, vamos a sustituir los resultados para cada uno de los términos. Para la energía potencial nosotros habíamos obtenido 58.86 más el resultado de la energía cinética, que fue 0.625, más el resultado de el calor transferido, que fue de 1, más los 66.66 watts del trabajo realizado. Vamos a obtener 127.145 watts. A veces el análisis dimensional de una ecuación puede especificarse de tal manera que es adimensional. Para estas ecuaciones, las unidades en cada término se van a cancelar entre sí y va a resultar en una ecuación sin dimensiones. Vamos a ver el primer ejemplo de crecimiento celular, que es el que se muestra que es logaritmo natural de
la concentración de células en el tiempo t, dada en células por metro cúbico. C sub 0 es la concentración inicial de las células, igualmente células por metro cúbico. Esto es igual a la tasa de crecimiento específica dada en 1 por segundo y el tiempo t en segundos con sus respectivas dimensiones en azul. Vamos a hacer el análisis para la primera parte, que es esta. Como vemos, masa y masa se cancelan, longitud cúbica y longitud cúbica se cancelan y esto nos da igual a 1. Quiere decir que la ecuación es adimensional. Y ahora si hacemos el análisis para el resto de los términos, que es la tasa de crecimiento específica y el tiempo, vemos que el tiempo se cancela y una vez más obtenemos 1, que es adimensional. Ambos resultan en términos adimensionales. Vamos a ver ahora un ejemplo del cociente respiratorio RQ. El cociente respiratorio es una relación adimensional que se utiliza para evaluar el metabolismo de carbohidratos, grasas o proteínas en el cuerpo. Y lo vamos a definir como la relación entre la cantidad de dióxido de carbono producido y la cantidad de oxígeno consumido, tal como lo vemos en la ecuación. Cuando hacemos el análisis de dimensiones, obtenemos lo siguiente. Vemos que resulta en un término adimensional. Como datos adicionales podemos ver que una cantidad o un resultado de RQ aproximadamente de 1 nos va a indicar que principalmente se están metabolizando carbohidratos. Para un valor de 0.7 indica que principalmente se están metabolizando grasas y para un valor de RQ aproximadamente de 0.8 indica que principalmente se están metabolizando proteínas. Si por ejemplo medimos que la cantidad de moles de CO2 producido es igual a 4 mol y la cantidad de oxígeno consumido es de 5 mol, al hacer la relación aquí nosotros obtenemos un cociente respiratorio de 0.8 que nos indica que principalmente se están consumiendo proteínas. Vamos a ver un último ejemplo del número de Reynolds. Es un número dimensional que caracteriza el flujo de un fluido en un tubo o en un conducto y está dada por esa ecuación donde tenemos que el número de Reynolds es igual a el diámetro del tubo dado en metros, la velocidad del fluido en metros por segundo, la densidad del fluido en kilogramos por metro cúbico, por la viscosidad dinámica del fluido en kilogramo por metro segundo, con sus respectivas dimensiones en azul. Cuando nosotros hacemos el análisis vamos a obtener lo siguiente. Y al cancelarse esas dimensiones vemos que da 1, por lo tanto resulta en un término adimensional. Por último podemos mencionar que el uso del número de Reynolds nos va a permitir determinar si el flujo sanguíneo en diferentes partes del sistema circulatorio es laminar o turbulento. Esto nos va a ayudar en el diseño de algunos dispositivos como catéteres y bombas que nos van a ayudar a interactuar con el flujo sanguíneo.